quiero acordar que grave, ahora empecé a grabar. Entonces, en esta parte no había dudas, en la parte en general, la parte de esfuerzos axiales de compresión, no ha habido duda, es un elemento simétrico, y en general han trabajado con columnas cuadradas o circulares. Ahora, si el problema cambia y tengo que aparecen esfuerzos axiales, donde la sección simétrica es razonable, es decir, trabajar con una cosa de esta, una cuadrada, una circular. Pero el problema ahora cambia y se le suma flexión. Y si ustedes hacen un poco de memoria, es decir, ¿cuál es la sección o cómo debiera ser una sección que está sometida a esfuerzo de flexión? Ustedes recordarán que cuando yo tengo un momento flector, lo que trato de buscar son secciones que tengan mejor momento de inercia respecto del eje al que se está produciendo la flexión. Entonces, en muchos casos, preferían una sección que fuese rectangular. O si fuera un perfil I. Entonces ahora, esta sección, su geometría es H por B. Y entonces decían, esta sección es más eficiente a flexión. Bien, entonces nosotros ahora nos encontramos con que nuestro problema es un problema de flexión. O sea, esta sección sería la más apropiada para este problema y no esta sección. Entonces, ¿cómo ha sido, salvo en un caso o dos, cómo ha sido la mecánica de resolución del ejercicio? Lo que han hecho es, voy a borrar todo, lo que han hecho es simplemente calcular. Entonces, ¿qué hicieron? Calcularon los dos parámetros que tiene un segundo que voy a achicar un poquito. Calcularon los dos parámetros que tiene este diagrama. Este diagrama tiene en la parte inferior este parámetro que es el parámetro referido a la flexión, en donde acá dice phi por mn, o sea, recuerden ustedes que la ecuación de verificación dice que mu debe ser menor o igual, digamos igual, que phi por mn. Por lo tanto, lo que tengo que colocar acá, según esto, o mu o phi por mn, ¿cierto? Como yo phi por mn no lo conozco, justamente es lo que estoy buscando, entro directamente acá con el mu. Entonces, si observamos la ecuación, mu dividido bh cuadrado. Y el otro parámetro que tenemos es, un segundito que no puedo subir la pantalla, es el de la carga axial, que es phi por p sub n, ahí entramos con pu dividido b por h. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso es b por h, o sea, b y h lineal, mientras que acá es bh cuadrado. O sea que el h está al cuadrado, poniendo de manifiesto que un cambio en el h tiene más impacto que un cambio en el b. Es decir, que el crecimiento del h como parámetro en la sección rectangular va a tener más impacto porque está al cuadrado. Es decir, va a bajar más rápido el parámetro m. Y entonces, en general, el problema que se presentaba era que ustedes entraban con algún valor acá de PU, por ejemplo, digamos, algún valor de acá, y un valor de M. Supongamos que el otro M les dio 9. Y entonces ustedes entraban con este valor de 12 y este valor de 9, y entonces obviamente decían, el punto está fuera del diagrama, porque yo la última curva que tengo como válida es esta del 8%, que es la cuantía máxima en columnas. Y entonces,
¿Cuál fue la respuesta? Si no, el problema no tiene solución. No, el problema sí tiene solución. ¿Cuál es la solución? Y yo partí de una sección rectangular, perdón, una sección cuadrada en primera instancia, con un área, y ese área responde a la ecuación que ustedes han verificado para una sección en compresión simple. Entonces, ustedes, y esto tiene una dimensión, en este caso B por B, porque era cuadrada. Entonces, pero resulta que ustedes esta sección la podrían transformar para que cumpla con la otra condición y, o sea, que cumpla a compresión simple y a su vez que cumpla para el caso de flexión. Entonces, ¿cuál sería o cuáles serían las condiciones que tiene que cumplir la columna para compresión simple? Obviamente, ya la hice cuadrada y cumplió, le puse la cuantía mínima y cumplió. Pero ahora llego acá y yo digo, no, yo la tengo que reformular esta columna porque el problema está en que no me está verificando al otro esfuerzo. O sea, no tengo problemas en ¿cómo se llama? En flexocompresión. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serían las condiciones que tiene que cumplir en compresión simple? Y para mí, como dijo al comienzo, que habría que cambiar, digamos, la forma de la columna, en vez de ser cuadrada, debería ser tal vez rectangular. Bien, yo voy a cambiar, supongamos, a una columna rectangular. Pero ahora, esta columna rectangular que va a tener estas nuevas dimensiones, supongamos va a tener, le voy a llamar C a esta para no confundirla, C por H, antes de modificarla, ¿qué condiciones tiene que cumplir a compresión simple? Que la carga de diseño sea menor en la carga última. Sí, primero, ¿qué más? La esbeltez, ¿Cuál es la esbeltez? la longitud de pandeo sobre el radio de giro. Bien, en el caso de las estructuras de hormigón se usaba una esbeltez que se llamaba geométrica en realidad, y decíamos que la altura dividido el ancho tenía que ser menor o igual que 15. Es decir, que nosotros de esta expresión podíamos despejar el ancho. Nosotros teníamos una altura de 3,50, ¿verdad? O 4, no me acuerdo exactamente. Supongamos 4 metros dividido 15, me dice que el ancho mínimo que puede, que puede tener esa columna, el C, tiene que ser de 26 centímetros. Ese sería el ancho mínimo. Entonces, bueno, yo podría ahora partir de este criterio de ancho mínimo, puede ser 30 centímetros, yo adopto acá un valor, justamente como estoy diseñando, puedo usar el valor que quiera, 20, 30, 40 centímetros, este es el mínimo. Y si la columna originalmente, cuando yo la diseñé, me dio un ancho de, supongamos, 80 centímetros, 80 por 80, si me pidió el área que me pidió originalmente para cumplir con la carga de diseño, como dicen ustedes, era 80 por 80, es decir, 80 por 80 son 6.400 centímetros cuadrados. Si yo ahora tomo un C de 40 centímetros, ¿cuánto tendría que valer H de la columna?
Y C por 15 me daría la altura. ¿Cuánto? No, digo que ahí despejando de ahí, C por 15 me dio un mínimo por la relación esa, ¿o no? No, 15, el 15 es la relación de esbeltez, es decir, es un número que relaciona altura con ancho. Pero Ah, bien. ahora yo tengo que el área de esta columna, el área de esta columna por el cálculo, que me dio, dije, 6.400 centímetros cuadrados. Entonces, si la columna tiene 6.400, por eso le di 80 por 80 a la columna. Para que cumpla con la primera condición, la columna tiene que tener 6.400 centímetros cuadrados. Pero la otra condición que tenía que cumplir era la esbeltez, que decía que el lado mínimo tenía que ser 26 centímetros, por una cuestión de esbeltez, que es esto que hemos puesto acá. Entonces ahora viene la prueba, es decir, bueno, si el lado mínimo tiene que ser 26, ¿cómo puedo modificar esta columna cuadrada y transformarla en rectangular para que cumpla, siga cumpliendo? O sea, que yo cuando la cambie no me deje de cumplir la condición anterior. Entonces, ¿de qué tamaño hago h para que me cumpla aún con la condición anterior y que me sirva o mejore el comportamiento en este lugar? Claro, despejo de la fórmula del área. O sea, ¿Y, debería ser y cuánto me da? 6.400. 246 centímetros me da a mí. 246. ¿Qué cuenta hiciste? A ver. Y el área dividido el ancho. O sea que quedó una columna de 2,50 metros por 26. Ya dejó de ser columna, pasó a ser un tabique. Claro. Bueno, entonces quiere decir que el ancho lo puedo aumentar, porque el 26 es un mínimo. Si yo no quiero una columna de 2,50 metros, entonces tengo que empezar a achicarla, aumentando el ancho y empezar a jugar con esas dimensiones. Entonces, ¿qué ventaja grande tengo? Que recién, cuando empecé, yo arranqué con este valor de 9 y entré en esta ecuación porque el B era 80 y el H también era 80. En cambio, si yo ahora cambio y hago una columna de cualquier, digamos, de dimensiones de 50 centímetros de ancho, si el C le doy 50 centímetros, o 60, digamos, 60 centímetros de ancho, ¿cuánto valdría H de la columna? Si le doy 60 centímetros de ancho. Es decir, el valor de C es 60, el valor de H aquí es igual. A 1,6 metros. 1,6 metros, o sea, digamos aproximadamente 1,10. Entonces, me queda una columna rectangular aproximadamente, y la voy a dibujar acá arriba, una columna rectangular de 60 por 1,10. Entonces, fíjense qué pasa con este número de acá. No vamos a hacer el ejercicio completo ahora, pero cuando yo hice la cuenta acá, yo estaba haciendo un número, me dio 9, estos 9 megapascales, en un divisor de 80 por 80 por 80, es decir, 80, que es B, por 80 al cuadrado, que era H. En cambio ahora, lo que voy a hacer es 60, que es el ancho, por 110 al cuadrado, que es la altura. Y entonces, ese número va a hacer que el 9 ahora cambie y sea más chico. Entonces, después, en todo caso, lo haremos con número de ejercicio en otra oportunidad, pero en síntesis, este valor de 9 va a bajar aproximadamente a 6, o sea que ahora la carga P no cambió, la carga P sigue siendo la misma, entonces sigo entrando con el 12,
sigo haciendo una línea, la misma línea roja de antes, hago así al costado para que se entienda, pero ahora entro con el 6, y entonces logré quedar dentro del diagrama. Ahora estoy acá. Es decir, estoy entre estas dos curvas, o sea que la cuantía que puedo usar para esa columna estará entre el 6 y el 7%. Digamos 6,5%, bueno. Como es una cuantía distribuida, tendré que colocar la cantidad de armadura en todo alrededor de la columna, distribuida en forma uniforme. Bien. Entonces, sobre esto quería reflexionar, sobre el tema de que ustedes tienen que acostumbrarse a hacer o a manejar el diseño de la estructura. Ustedes tienen que ser conscientes de que pueden modificar las dimensiones y que la solución nunca es única, nunca, nunca. Siempre van a tener infinitas soluciones. ¿Está entendido? Bueno. Entonces, esta es una forma de recorrer. Estoy en calle, para que sepan y no caminen por ahí, Corrientes y Federico Moreno. Sé que ustedes ven que podemos caminar por la ciudad recorriendo y ubicando problemas de configuración en varios edificios. Ahora me estoy volviendo acá, voy a doblar por calle Salta. Calle Salta, ¿conocen algún edificio dañado en calle Salta? Sí, profe, creo que en una esquina hay uno que está casi todo enterrado, que está cerrado hace un montón. Sí. ¿En qué esquina será? Acá estoy en Salta y... Don Bosco. Estoy en Salta y Córdoba. Sigo. Salta y Córdoba. Entre Ríos, creo. ¿O no? A ver, creo que la otra... Por ahí cerca. Creo que esta cuadra es Entre Ríos. A ver. No, este es San Luis, me falta una cuadra. Se podría mirar acá a los costados también, si hacer un poco de lo que se denomina ingeniería forense o autopsia de las construcciones. Es decir, autopsia generalmente ya están muertos, entonces habría que ver si podemos llegar antes de eso. Acá estamos Profe, queda menos de un minuto. Bueno. Sí, ese es, en la esquina. Acá está, ¿no? Fíjense cómo están las rejas deterioradas. Lo que sí llama la atención es que no se ve mucha fisura, pero sí es sabido que esto está clausurado hace un tiempo también por este problema. Bueno, entonces en síntesis lo que nosotros vamos a hacer es esta investigación recorriendo la ciudad de Mendoza. Así que hablar sobre configuración y diseño sísmico, la regularidad estructural, que es un tema que el reglamento SIRSOC incorpora a partir de su última versión. Todos estos conceptos que vamos a ver ahora antes se decían como filosofía, es importante la regularidad, es importante, o sea, pero eran todos ideas y como deseos de buen diseño, pero nunca habían quedado plasmados en un reglamento de manera tal que el diseñador tuviera herramientas para hacer eso. Entonces, si uno quería ponderar si el edificio era o no era regular, bueno, era muy subjetivo y dependía de quién lo opinara. En cambio ahora están establecidas pautas que, de manera tal que nosotros podamos medir concretamente si el edificio es regular o no es regular. Y lo más importante de todo esto es que, más allá de medir si es o no regular, es la filosofía que subyace en el reglamento, y es la de premiar el buen diseño. Cuando un diseño es bueno, el reglamento nuevo lo premia diciéndole, mire, usted va a tener menos fuerzas, usted va a tener la posibilidad de
si se ha preocupado en la etapa de diseño y ha mejorado y ha respetado todas estas pautas de configuración, lo vamos a dar algún premio. Entonces, la idea de hoy es ver cuáles son esos premios que nos da el reglamento y no pensarlo siempre como un castigo. A veces estamos acostumbrados a hablar siempre de que si no hace esto lo vamos a castigar. Bueno, yo creo que, y la filosofía del reglamento ha sido esa, no la de castigar, sino todo lo contrario, premiar a las cosas que están bien hechas. Y obviamente, si hay algunas cosas que no están bien diseñadas, el reglamento le llega a decir, mire, esto es inadmisible, y lo obliga a rediseñar la estructura. Si yo tengo un edificio en una zona como la nuestra, las acciones horizontales a las que puede estar sometido el edificio pueden ser acciones de sismo o de viento. Entonces, nosotros representamos esas acciones, tanto las de sismo como las de viento, como acciones horizontales, fuerzas horizontales, aplicadas en una y en otra dirección, pero con una diferencia. Las acciones sísmicas están asociadas a una magnitud, mientras que las acciones de viento están asociadas a otra. Las acciones sísmicas tienen un origen asociado en el movimiento de la Tierra, mientras que las acciones de viento tienen su origen en la presión de un fluido, en este caso el aire, sobre la superficie de la estructura. Y entonces la primera pregunta que uno se hace, o lo que yo les hago es, ¿a qué tendré que diseñar un edificio? ¿A viento o a sismo? Pablo, ¿vos qué opinas? Porque se fueron todos, no han dejado a nosotros dos solos, me parece. Sí, vamos a tener que hablar nomás de nosotros solos. Profe, depende de la configuración del edificio. Si es muy alto, se va a tener que tener en cuenta el viento, y si no es tan alto, a lo mejor toma más importancia la acción sísmica. Pienso. Yo creo que, profe, también depende del lugar en donde estemos. Si en el lugar en donde estamos diseñando las acciones sísmicas son mayores que las del viento, va a preponderar esa. Y si, por ejemplo, estamos en el sur, que el viento es muy fuerte, claro, o en la montaña, por ejemplo. Claro. Profe, si no, se deberían analizar todas las combinaciones y utilizar la más desfavorable. Perfecto. Todos esos son criterios que son correctos. Y entonces yo digo, para este ejemplo que está puesto acá, fíjense, un edificio de 10 pisos, con una configuración estructural de tabiques y pórtico, una planta de 20 por 25, el periodo más o menos está en el orden de 0,8 segundos. Para este edificio, la acción de viento se va a aplicar sobre esta cara, sobre una de las dos caras. Esta cara mide 25 por 30, la otra mide 20 por 30, por lo tanto, la acción de viento va a ser más desfavorable sobre esta cara. Y en este caso, ¿qué será más desfavorable en una zona como la nuestra, el viento o el sismo? El sismo. Uno a favor del sismo. A ver, ¿alguien más? El sismo. 2. Bueno, para los tres que están contestando, vamos a dedicarle la clase a los tres o cuatro que están contestando. Acá tenemos un análisis hecho para una zona sísmica como la nuestra, y podemos observar que, fíjense, acá está sacada la aceleración sísmica para una zona como la nuestra. Acá hay un error, acá no es 0,8, esto es 1. Tenemos el peso del edificio, aproximadamente 5.000 toneladas por el peso, por la superficie, y asumiendo una masa de 1 tonelada por metro cuadrado. Para una zona 4, la aceleración sísmica es igual a 1, que es lo que sacamos del espectro, por 5.000 me da 5.000 toneladas. Recuerden ustedes que la fuerza sísmica es masa por aceleración. Este es el resultado de la fuerza sísmica. O sea, una fuerza sísmica implica el producto de una masa por una aceleración. Lo que nosotros tenemos acá, es el peso del edificio, y esto es una pseudoaceleración, que se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad.
¿Qué quiere decir esto? Que el sismo esperado en nuestra zona va a tener una aceleración igual a la aceleración de la gravedad. Es decir, lo que pesa el edificio como carga gravitatoria, lo mismo va a recibir como fuerza horizontal. Es decir, que un edificio como este, que está empotrado en el piso, nosotros podemos decir que el edificio está acá empotrado, va a recibir una fuerza horizontal exactamente igual al peso del edificio. O sea que esto es equivalente a decir que el edificio yo lo coloco como emboladizo, así empotrado, y va a recibir una fuerza igual a su peso, como si fuera una viga en voladizo. Eso es el concepto del edificio sometido a una acción sísmica. Y entonces el edificio tiene que ser capaz de soportar 5.000 toneladas, que es su masa o su peso. En el caso de la acción de viento vamos a poner una carga muy importante, 200 kilos por metro cuadrado. En Mendoza la carga de viento puede estar en el orden de 100 kilos por metro cuadrado aproximadamente como presión. Estamos poniendo una carga mucho más grande, casi que sería muy parecido al viento que dijeron recién del sur. Y entonces la carga máxima aplicada a la superficie, a esta superficie de 25 por 30, que es la superficie mayor, me da 240 toneladas, la cara menor me da 192 toneladas. Quiere decir que la relación que hay entre la acción sísmica y la acción de viento, como ustedes pueden apreciar, es 20 veces. Esto es el cociente entre la fuerza sísmica y la fuerza de viento. Entonces, reitero la pregunta inicial. ¿A qué acción vamos a diseñar? A las dos juntas. No, a sismo, Para mí porque es la tiene acción más sísmica. importancia que el viento. La acción sísmica es 5.000 toneladas, la acción de viento es 240 toneladas. Por lo tanto, sin duda, que la acción que yo voy a tener que tomar es... Claro. Es decir, que la acción sísmica es 20 veces más grande que la acción de viento. Por lo tanto... Y si nosotros lo diseñamos para sismo, en caso de que viniera un viento y nos generara succión y todos esos problemas, estaría resuelto, digamos. Porque con la fuerza de 5.000 toneladas para la cual voy a diseñar para el sismo, está por Sí. demás cubierto la acción de viento. Perfecto. ¿Mm? Esto es como si vos tuvieras una viga que la haces para una carga de 5.000 toneladas. La pregunta es, ¿va a resistir una carga de 240? Sin duda que sí. ¿Mm? Bien. Profe, ¿y nunca se considera para cálculo de viento en caso de que se hiciese el viento sonda? Esta carga está asociada al viento sonda. El viento sonda es un viento local que tiene una velocidad, en el caso de las ráfagas de velocidad, puede estar en los 100, 120 kilómetros por hora de velocidad de viento. Es una velocidad muy alta para un viento. No obstante, en Mendoza se diseña para una velocidad de viento del orden de los 160 kilómetros por hora, es decir, que ya es una velocidad de por sí mucho mayor. Es decir, que se prevé en el diseño que la velocidad de viento pueda ser mucho más grande que las medidas hasta el momento. Es decir, hay mediciones del viento y en base a eso se determina la acción del viento. ¿Está bien? Sí. Entonces, esta carga de 200 kilos por metro cuadrado está asociada a un viento de esa velocidad. Por lo tanto, estamos comparando un sismo que tiene una acción importante con un viento que tiene también una acción importante. Pero comparativamente, el sismo termina siendo quien va a definir el diseño. Bien, ¿qué podemos decir como buenas noticias? Un poco lo que hemos aprendido es que la estructura
no se diseña para respuesta elástica, es decir, en el caso del sismo, que una vez pasada la acción sísmica la estructura quede en condiciones operables, sino que se puede usar una acción muchas veces menor. Y entonces hemos usado un concepto que es el factor de reducción, y entonces en vez de 5.000 toneladas, suponiendo un factor de reducción 5, vamos a diseñar para 1.000 toneladas. El edificio va a tener que soportar varios ciclos de carga, o sea, va a tener que, en el caso del sismo, que es una oscilación, el edificio va a tener que soportar todos esos edificios, pero claro, eso va a hacer que los materiales superen su condición de fluencia, y entonces el edificio se va a deformar varias veces más allá de esa tensión de fluencia. Y entonces va a hacer uso de lo que denominamos una de sus propiedades, que es la ductilidad. Entonces este factor de reducción 5 que hemos usado acá va a estar asociado a esta ductilidad. ¿Qué es lo importante? Primero, que no tiene que perder resistencia, si evitar el colapso. Y aún el edificio podría quedar dañado incluso para demolerse, pero el objetivo primario es tratar de minimizar la pérdida de vidas. Eso es cierto, todo esto que estamos diciendo acá, pero para eso necesitamos detalles y construcción adecuada. Acá estamos mostrando algunos problemas de fallas locales por problemas del confinamiento transversal que no ha sido apropiadamente resuelto. ¿Cuáles son las...? Sí. Perdón, ese 5, ¿de dónde sale? ¿Es como un caso genérico? Sí, este es un ejemplo. El 5, decimos, mire, la fuerza que va a venir es 5 veces. La fuerza que va a recibir el edificio es 5.000. Pero yo la voy a diseñar para 5 veces menos. Entonces, ¿qué sucede? El edificio, la estructura de ese edificio, tiene que resolver qué hace con las otras 4.000 toneladas, que las va a recibir como energía. Entonces... O sea, que las tiene que disipar. Exactamente. Entonces, por eso es que acá dice, está bien, usted usó 5, bueno, pero después usted me tiene que dar garantía de que este 5 me lo tiene que dar en deformaciones. Acuérdense cuando nosotros hacíamos un diagrama, no nosotros, sino que en un ensayo, nosotros teníamos un ensayo del acero, y el acero lo ensayábamos así, y llegaba hasta la fluencia, y decíamos, ahí termina el diseño elástico, porque yo más de la fluencia no paso. Bueno, no, acá empiezo a usar todo lo que viene después, porque voy a llegar hasta este punto, que es la fluencia. ¿Cuál es la fluencia de esto? Y las 1.000 toneladas que yo le he dado de resistencia. Ahora resulta que después viene el sismo y me va a meter energía en el edificio, mucha más energía. Entonces, ¿qué hago yo? Llegué hasta este punto, que era lo que yo conocía como energía elástica, y tengo que decirle al edificio, bueno, mire, usted tiene que arreglársela con los 4.000 que faltan. Entonces, tengo que darle toda esta superficie abajo de la curva, que es lo que conocemos como energía de deformación inelástica, toda esta superficie. Y entonces, mientras más lejos llegue con esto, mayor va a ser la posibilidad de disipación de energía. Entonces, mientras mayor sea esto, mayor es la posibilidad de disipar energía. Es decir, toda esa área bajo la curva es la propiedad de disipación que tiene que tener la estructura. Entonces, ¿qué pasa? No se tiene que producir una falla prematura. O sea, si esto viene deformando, de acuerdo a lo que yo he hecho, digo, viene más o menos así, acá empezó a ser así. Si en un momento dado esta disipación que yo había previsto, que tenía que llegar hasta cierto punto, le pasa lo que pasó acá, en este lugar, en el que vemos que falló prematuramente por un pandeo, y la disipación de energía va a ser así, y se va a caer. Por lo tanto, el área de disipación fue esta nada más, y entonces, en la pelea en la que yo tenía que darle 5 o 6 veces más de posibilidad de deformación, no se lo pude dar, y entonces en esta pelea de energía del terremoto, 5.000, versus resistencia suministrada, 1.000,
¿quién ganó? El vencedor fue el sismo. Entonces, de un lado, como dicen, de un lado está la acción sísmica natural, por un lado está el sismo. Entonces, en esta pelea, por un lado está el sismo, y por el otro lado están ustedes como diseñadores. Y esta es la pelea que hay que resolver. La pregunta es, ¿quién gana acá? ¿Quién gana acá? ¿Gana el sismo con su tremenda energía de 5000? Que es una cosa totalmente, una locura. La energía del terremoto es tremenda. Ya vamos a ver fotos. De todas maneras, ustedes ya tienen que haber visto. ¿Ah? Entonces, ¿quién gana? ¿El sismo con su energía tremenda y casi estúpida la energía del sismo? ¿O ustedes que son más inteligentes como diseñadores? Entonces acá lo que hay que ponderar es la inteligencia de ustedes como diseñadores versus la estupidez del sismo como energía. Me parece que va a ganar el sismo nomás, como seguimos. Claro. ¿Alguien está contestando? Nada, ¿no? Ah, bueno, ya está, listo. Vamos a ir rapidito. Ah, se entendió, profe, se entendió. Buenísimo. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, el tema es que está claro que la fuerza sísmica real es mayor que la que nosotros usamos para el cálculo, porque nosotros usamos un espectro elástico que hemos reducido por nuestra ductilidad. Entonces, como estamos esperando grandes deformaciones inelásticas, eso es lo que en definitiva se traduce en la disipación de energía. Como hay disipación, la disipación se manifiesta a partir del daño. Es decir, que nosotros vamos a tener en la construcción daño. Entonces, vamos a tener grandes deformaciones, como se ve en este dibujo acá. Estas deformaciones son las que tendré que controlar para que el edificio no colapse, porque esas deformaciones sean excesivas. Y esto es el secreto de todo el diseño sísmico. El secreto del diseño sísmico, en síntesis, es controlar la deformación. Y entonces vamos a ver que nosotros necesitamos, para controlar la deformación, tener una medición, tener una idea de, acá vemos, la deformación total que ha tenido el edificio, que está designada como D máximo, pero en síntesis también nos va a interesar esta deformación que hay de piso a piso, es decir, cuánto se deforma un piso respecto del otro. Esa deformación ya vamos a ver que es un parámetro de diseño que lo vamos a tener que controlar. Entonces nosotros como diseñadores, ¿a qué nos vamos a dedicar? Nuestras obligaciones como diseñadores van a ser controlar los daños, porque nosotros ya sabemos que se va a dañar, entonces tenemos que ser capaces de que el control del daño lo hagamos a través del proyecto con un buen detallado. Y en la construcción, cuando nosotros hagamos direcciones de obra, direcciones de estructura, a partir del control del proyecto. En algunos casos puede suceder que nosotros no hayamos hecho el proyecto, sino que estemos en la parte constructiva, ya sea como directores, ya sea como empresa constructora, como representante técnico. Entonces, si los detalles en el proyecto están bien pensados para lograr este objetivo, pero yo después no controlo la etapa de construcción, bueno, soy exactamente responsable de que el día de mañana no se cumplan estos parámetros que estamos viendo acá. Por ejemplo, hago una vivienda de mampostería, y esa mampostería dijimos que tiene que estar encadenada, porque el encadenado es lo que va a garantizar que haya un comportamiento dúctil de la estructura. Ya sabemos que se trate de una mampostería, se trate de cualquier construcción, la fuerza de diseño, o sea, nosotros vamos a usar una fuerza en el diseño que está reducida, y esa fuerza real del terremoto va a ser muchísimo mayor. Entonces, del mismo modo en el que en un edificio de hormigón, por ejemplo, va a haber una reducción de la fuerza, del mismo modo la va a haber en un edificio, en una casita de mampostería.
Nada más que la reducción en la mampostería será, ¿se acuerdan ustedes el R de mampostería que usaban el año pasado para calcular construcciones bajas? ¿Cuál era? 3. ¿Cuánto? 3. No, 3. 3. Es decir, ustedes hacían el diseño de una vivienda de mampostería con R3. O sea, tomaban una fuerza 3 veces más chica que la real. Pero cuando venga el sismo, esa vivienda de mampostería va a recibir la fuerza real del sismo. Y entonces, si en la etapa de construcción se han respetado los nudos, se han hecho los detalles de los encadenados como corresponde, se han dado las longitudes de anclaje, etc., vamos a lograr que ese 3 se cumpla y que haya disipación de energía. Ahora, supongamos que en los planos están todos los detalles, pero ustedes como directores de obra no le dan bolilla, no van a la obra, dicen, no, que a mí no me pagan la dirección de obra, pero ustedes firman. Y entonces los detalles los hace el constructor, como él cree que debe hacerse, no como está en el plano. ¿Cómo? No, que siempre pasa eso, que si no está el director de obra, lo agarra el constructor y hace lo que toda la vida lo ha hecho. Y siempre dice que hace 30 años que estuvo trabajando y nunca vio algo así, como lo que le propone el arquitecto o el ingeniero. Es la primera vez que lo ve. Exactamente. Y entonces estas son peleas de todos los días que ustedes van a tener, pero hay que ser consciente que por más pequeñito que sea el error, si no se cumple, todas estas hipótesis que estamos haciendo son inválidas. Y entonces nada de lo que ustedes están diciendo es real. La otra obligación en el proyecto que tenemos es controlar las deformaciones. Entonces, y esto lo vamos a ver cómo lo vamos a hacer desde el punto de vista del diseño sísmico. Entonces, acá están las obligaciones nuestras como diseñadores y la única forma en que se cumplan estos preceptos que estamos poniendo va a ser simplemente poniéndonos en la situación en que somos los responsables del diseño y somos realmente los artífices de que esto se cumpla y que sea la posibilidad de que la estructura sea capaz de soportar el sismo. Bueno, la única manera de que podamos ganarle al sismo en esta pelea es diseñar la estructura, ser capaces de diseñar la estructura. Y eso sí lo podemos hacer. Y fíjense que en ningún momento estoy usando la palabra cálculo. El cálculo es una cuestión anexa que nos va a hacer falta porque tenemos que hacer algunos números, pero el objeto es diseñar. Y entonces el diseño sísmico implica tener en cuenta una serie de consideraciones, como lo tenemos acá, y entonces vamos a ver todos estos puntos. No sé si vamos a alcanzar a ver todos, porque por ahí es un poco extenso, y vamos a ir a las más importantes, pero ustedes tienen, ayer les subimos la bibliografía, ustedes tienen la bibliografía, al final de este PowerPoint también está la bibliografía, que pueden consultar a los efectos de poder tener la formación teórica que necesitan de esto, y que es el lugar desde donde nosotros vamos a evaluarlos a ustedes para que puedan comprender y aprender los conceptos de diseño. Entonces vamos a ir siguiendo este listado, esta organización de la exposición, como tienen acá a la izquierda, la configuración. Cuando empezamos a hablar de la configuración, es muy importante de todo estos detalles la naturaleza, es decir, la concepción arquitectónica y los sistemas resistentes. Yo creo que esto es el mejor resumen de la configuración. La configuración está asociada a la concepción arquitectónica y los sistemas resistentes. Esta conjunción de elementos a que nos va a permitir a nosotros tener una buena configuración de la estructura. Y bueno, y fundamentalmente los reglamentos son los que nos van a dar unas limitantes. En nuestro caso es el que nos va a permitir a nosotros tener la posibilidad de mejorar nuestro diseño. El movimiento en suelo, bueno, acá un ejemplito para saberlo, ya sabemos de qué se trata el movimiento en suelo, como un movimiento errático. A veces hay direcciones predominantes, otras no, pero bueno, el efecto final
suele ser el movimiento del edificio en dirección horizontal principalmente, pero también en dirección vertical, y de algún modo lo tenemos que cuantificar, y tenemos esa cuantificación a partir de artefactos, y ustedes el año pasado han visto las escalas de medición, que es la manera de cuantificar el sismo. Entonces teníamos la escala de Richter, que es una escala de medición de magnitud, es decir, que mide directamente la energía del terremoto, o la escala de Mercalli, que en general es una escala subjetiva que mide más bien daños. Como veíamos recién, el efecto del suelo transforma el edificio en algo como si tuviera algo emboladizo sometido a su acción gravitatoria, y entonces nosotros hemos visto que la filosofía de diseño del reglamento está asociada a evitar las pérdidas de vida y evitar daño en elementos estructurales, pero en general es tratar de evitar los colapsos en eventos extraordinarios. Acá tenemos distintas fotos de producto del sismo, y entonces con la configuración nosotros lo que vamos a tratar de hacer es evitar, reducir. Fundamentalmente lo que vamos a hacer es tratar de controlar el daño y decidir dónde se va a producir. Es decir, cambia el paradigma del diseñador en el que nosotros pensábamos en que hay que tener un coeficiente de seguridad, y esto es totalmente diferente. Nosotros ahora decimos, yo sé que el edificio se va a dañar, yo estoy diciendo que se va a dañar, porque en esta pelea el edificio es más fuerte que yo. En esta pelea el edificio tiene 5.000 de fuerza y yo tengo 1.000 de fuerza nada más. Entonces yo sé que me va a producir daño. Lo que tengo que hacer es inteligente y tengo que hacer que me dañe, pero donde yo quiera. Y entonces ese es el objetivo fundamental nuestro como diseñador, que con la configuración de la estructura sea capaz de ganarle la pelea. Bien, la reacción del edificio la podemos medir en todos estos parámetros. Primero que nada hablábamos de la inercia es decir, que la propia masa del edificio es la que genera el problema, porque ante las aceleraciones la masa del edificio genera una fuerza, y entonces las propiedades del edificio... ¿Sí? ¿Me hablaste? No. Porque no tengo solcito en la cabeza. Pero que la voy a callar el que está hablando. Entonces, estas son las propiedades que va a tener el edificio: periodo, amortiguamiento, ductilidad, y entonces acá vemos las otras propiedades que le damos ya al edificio en forma espacial, las propiedades para resistir la torsión, resistencia, sistema resistente, diafragma, tabique, pórtico, elementos estructurales, etc. Bien, en el caso de la inercia, como decíamos al principio, la fuerza sísmica es directamente el producto de una aceleración por su masa. La aceleración es un movimiento del suelo, en síntesis, y entonces lo que trata el sismo es de movernos el piso para que el propio peso nos tire, como si fuera una pelea de judo. O sea, nos corre los pies para que nosotros nos caigamos por el propio peso. Entonces nosotros tenemos que lograr ganarle en esa pelea para que tengamos el daño en forma controlada. Las propiedades del edificio vienen dadas a partir del período, y el período del edificio, como ustedes saben, es una característica en la que pone en juego todas sus propiedades, principalmente la rigidez. La rigidez del edificio viene dada por acá hay un ejemplito de edificios que están reducidos a una masa y una barrita empotrada, y entonces el periodo del edificio va a ser la respuesta de estas barritas. Ahí en el grupo de Facebook ahí subimos un video de un profesor mexicano muy interesante en donde muestra la respuesta de distintos edificios de acuerdo a su rigidez y su masa. Y entonces hay un fenómeno, acá podemos ver abajo lo que conocemos como espectro de respuesta, es decir,
la forma como los edificios responden o se comportan ante un sismo, y vemos que acá hay puntos donde se hace máxima la respuesta del edificio, aproximadamente en esta zona, y entonces quiere decir que en este punto hay un fenómeno en el cual los edificios tienen la máxima deformación. Justamente decíamos, estos son los problemas, la deformación. Entonces, ¿qué está sucediendo en ese punto? Está sucediendo que las propiedades dinámicas del edificio están poniéndose en sintonía con las propiedades dinámicas del terremoto. Este es el ejemplo como cuando ustedes llevan al sobrinito a la plaza y lo quieren empujar en el columpio, y entonces lo que hacen es empujan con una frecuencia, o sea, con una cantidad de veces por segundo, que empujan al niñito con el objeto de que cada vez más sea la amplitud del columpio. Entonces, eso es un fenómeno físico que se conoce como la resonancia. Si la resonancia es cuando la frecuencia de la acción, o sea, que ustedes están empujando, coincide con la frecuencia de la estructura, el columpio. Entonces, en la estructura, la resonancia estructural es cuando la frecuencia de la acción, el sismo, coincide con la frecuencia propia de la estructura del edificio. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que los edificios que estén ubicados acá, en esta zona, de periodo cercano a 0,5, 0,4, estamos hablando de edificios del orden de 4 o 5 pisos, son los que mayor impacto van a tener en este sismo, debido a que están en situación resonante respecto de estos terremotos que están medidos acá. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Bien. Otra de las propiedades de los edificios es el amortiguamiento. Entonces veíamos que el edificio no vibra debido al sismo en forma libre y permanente por siempre, sino que debido al rozamiento, debido a la disipación, debido a una serie de, fundamentalmente de estos elementos, conexiones, materiales, los elementos no estructurales y el posible comportamiento no lineal de los materiales, el amortiguamiento hace que esas oscilaciones con el tiempo vayan disminuyendo. La otra propiedad importante a la que nosotros vamos a utilizar en este caso para poder disipar la energía es la ductilidad, y entonces esto va a depender de los materiales fundamentalmente, y para eso teníamos gráficos que medían la ductilidad o la disipación de energía, que se denominaban los gráficos de histéresis o los gráficos histeréticos. Bueno, vamos a entrar ahora a hablar sobre el tema de la torsión en los edificios. Como nos queda poco tiempo, en todo caso, hacemos una pausa acá y seguimos dentro de unos 5 minutos, hacemos un pequeño recreo. Si alguien tiene algún comentario de lo que hemos visto hasta el momento, y si no, seguimos a continuación. Volvemos con las fotos esas que están ahí en el abajo a la izquierda. Sí, vuelvo a esta. A esa. Vuelvo a esta filmina enseguida. Bueno.